Hola, hoy les voy a explicar un poquito de la cadena de transporte de electrones. Entonces empecemos diciendo que es una serie de 4 complejos proteicos que van a estar ubicados en la membrana interna de la mitocondria. Estos complejos van a estar formados por proteínas unidas a la membrana y moléculas orgánicas que permiten el paso de los protones, ¿no? La energía que se libera en este proceso genera un gradiente electroquímico de protones que se utiliza en la fosforilación oxidativa o FOX para producir ATP por medio de la ATP sintasa, que es la principal fuente de energía de la célula, ¿no? Como componentes de la cadena vamos a tener que están estos 7 elementos. Vamos a ver que está el complejo 1, también llamada la NAD deshidrogenasa, el complejo 2 es succinato deshidrogenasa, el complejo 3 citocromo BC1, el complejo 4 la citocromo oxidasa, la coenzima Q o también llamada ubiquinona, el citocromo C y como último paso el oxígeno que nos va a ayudar a la formación de la molécula de agua, ¿no? Que entonces el oxígeno va a ser el último receptor de los electrones. Bueno, ahora hablemos cómo es que funciona esta cadena. Este proceso pues va a ser como una forma de secuencia donde se van a ir pasando los electrones de uno a uno hasta pues llegar a este último paso donde dije que se va a formar la molécula de agua, ¿no? Entonces iniciamos cuando de NAD y de FAD se van a donar electrones, ya sea de NAD al complejo 1 y de FAD al complejo 2, pero para que acaben en la coenzima Q, ¿no? Entonces, al hacer esto, se van a bombear cuatro protones hacia el espacio intermembranal, que aquí los dibujo, ¿no? Luego los electrones pasan a la coenzima Q, o también llamada, bueno, aquí justo la ubiquinona, que los va a transportar al complejo 3, ¿no? De aquí se van a bombear 3 protones adicionales, aquí los pongo, para que estos electrones sean transferidos al citocromo C y ahí se van al complejo 4 liberando 3 protones, aquí los pongo. Entonces aquí los electrones se transfieren a la molécula de oxígeno y aquí justo es donde se van a intercambiar, aquí vemos las flechitas y se va a formar el agua, ¿no? Estos protones que se liberan van a generar el famoso gradiente electroquímico que la ATP sintasa utiliza para permitir el retorno de los protones hacia la matriz mitocondrial generando ATP. Esto pues ya es en la fosforilación oxidativa y es esencial para la vida celular. Ahora vamos a ver qué puede pasar con el famoso cianuro. El efecto del cianuro que tiene en esta cadena va a recaer en el complejo 4. ¿Por qué? Porque la va a inhibir. Entonces el cianuro, ¿qué va a provocar con esto? Va a evitar la transferencia final de electrones hacia el oxígeno. Recordemos que de aquí pasa al oxígeno. Y al detener esto, pues se va a detener también la producción de ATP, por eso aquí lo puse. Y entonces, ¿qué va a pasar con la concentración de protones que están aquí? Se va a igualar. Entonces, la ATP sintasa va a dejar de funcionar y podemos decir que las células no van a poder generar energía suficiente, ¿no? Esto, pues, ¿en qué afecta? Nos afecta en una muerte celular o en una disfunción celular, ¿no? Vamos a ver ahora las afectaciones que son más centradas en 2 órganos vitales para un ser humano. Al afectar al cerebro o al corazón por su alta demanda energética, recordemos que pues, el cerebro nos encarga de controlar la mayoría de nuestras funciones y el corazón pues de que se llegue sangre a cualquiera de nuestros diferentes órganos, músculos y todo lo demás, pues va a generar fallas. En el caso del cerebro, al no tener suficiente energía, va a provocar una falla neuronal. El corazón, al no tener energía, va a provocar un paro cardíaco. Recordemos que pues, el corazón es músculo y al no llegar suficiente oxígeno a nuestros músculos, a sangre y todo, nos va a provocar un paro cardíaco. Ahora, ¿cómo es que se va a presentar esta como sintomatología en la entrada al cianuro del cuerpo? Vamos a ver que va a provocar un dolor de cabeza, ansiedad, agitación, confusión, letargo también puede tener, convulsiones puede llegar a pasar. Específicamente en el corazón tenemos la bradicardia, la taquicardia, la hipotensión, el edema pulmonar también puede ser. Y podemos ver, el edema pulmonar ya en casos graves, ya de altas concentraciones de exposición al cianuro, ¿no? Y la famosa manos o tonalidades rosadas las vamos a explicar ahorita en un momento. Vómitos también puede llegar a ocasionar.
Vamos a ver qué es lo que pasa metabólicamente si esta ruta no funciona. Aquí explico que pues la célula al perder su gradiente de protones no va a generar ATP y el metabolismo pues empieza a cambiar, ¿no? Hacia la fermentación. Se empieza a producir ácido láctico y se genera una acidosis metabólica. Entonces, este proceso que pues libera energía en forma de calor, pues va a hacer que la célula se estrese, el famoso estrés oxidativo, ¿no? Y esto pues va a causar daño mitocondrial y pues va a afectar el equilibrio celular. Pero entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué se muere la célula y un organismo afectado por eso? Bueno, pues porque cuando se bloquea el uso del oxígeno, se impide la respiración celular. Sin oxígeno no se produce ATP y los signos vitales dejan de funcionar. Lo que ocurre, pues justo como mencioné, un paro respiratorio, debilidad, dificultad para respirar, náuseas, temblores y palpitaciones llevan a un colapso total. Ahora, ¿por qué la piel de las personas se torna rosa? La piel puede volverse roja o rojiza también porque el oxígeno no es utilizado dentro de las células, lo que hace que la sangre permanezca oxigenada. Aunado que ante las exposiciones del cianuro se recomienda un antídoto, ¿no? Que es la hidroxicobalamina, que es la que también provoca este tono rosado como un efecto secundario. Ahora veamos otros inhibidores de la fosforilación oxidativa. Encontré que además de verse bloqueado el complejo 4, pueden verse afectados otros complejos con diferentes inhibidores. En el caso del el complejo 1, se va a ver afectado la retona. En el complejo 2, la carboxina. En el complejo 4 vamos a ver que va a actuar el monóxido de carbono y pues el que ya hablamos, el cianuro. Y en el caso del complejo 3 va a actuar la antimicina. La oligomicina también vi que afectaba, específicamente con la ATP sintasa, que era la que impulsaba los hidrógenos a la matriz mitocondrial, específicamente en su retorno, ¿no? Entonces, podemos decir en conclusión que el cianuro detiene pues la cadena de transporte de electrones al bloquear el complejo 4, impidiendo que el oxígeno reciba sus electrones y paraliza el bombeo de protones. Al hacer esto se detiene la ATP sintasa y provoca una muerte celular por falta de energía, ¿no? Que era como lo más importante del efecto del cianuro. Y entonces vemos aquí la importancia de la cadena de transporte de electrones para la vida. Pues cualquier alteración que exista aquí es de lo más delicado en cuestión de equilibrio energético para nuestras células, ¿no? Y pues bueno, eso fue todo. Gracias.